Saludo a la iglesia. Es un placer estar con ustedes nuevamente. En primer lugar, quiero decirles que la idea era venir con mi esposa, con mis hijos, pero bueno, alguna situación de problema de mujeres la ha tenido toda la noche en vela y como tenemos reunión también a la noche, decidimos específicamente que no venga, a pesar del esfuerzo, pero sí traer de parte de ella el saludo, el amor y el cariño que le tiene a la familia pastoral y también a la iglesia, de la cual siempre decimos que es parte de nuestra familia. Yo estoy muy agradecido a Dios por la vida de Antonio. Es como mi Anamá Ferreira, ¿vio? 14 años y todavía no sabe hablar, pero bueno. Yo hago lo mismo cuando voy allá. No cuesta predicar en portugués, pero bueno, hablamos igual. Exactamente. En esta mañana tan maravillosa, en verdad, quiero contarles y compartirles, en verdad, lo que Dios ha estado hablando en este último tiempo. Podría yo frente a ustedes decirle, después de 44 años de pastor, que podría enseñar, y no es la verdad, porque también aprendo con la palabra del Señor. Y en este último tiempo hubo una palabra, una especie de revelación, la cual llegó a mi vida y está a veces pasada por alto. La palabra nos enseña y nos dice que Dios es luz, ¿verdad? Y ninguna tinieblas hay en Él. Esa palabra impactó muchísimo, de verdad, porque si Dios es luz y no hay tinieblas, cuando mis actitudes no es de andar en la luz, me estoy alejando de Dios. Y eso empezó a quebrar y a romper la estructura religiosa que todos traemos desde hace muchísimos tiempos. Y empezó el Señor a hablar y a ver que debo andar en la luz. Pero para andar en la luz hay una sola forma, es tener una íntima relación con Cristo. Porque Él es el que nos hace estar en comunión, es Él, conforme dice 1 Juan capítulo 1, verso 5, estar en comunión, porque estamos en Cristo no porque queremos vivir una vida y seguir una religión, sino porque un día Cristo nos hizo entender que Él es nuestra felicidad, que la única manera de sentirnos acompañados es cuando entregamos nuestra vida a Él, ¿verdad? Entonces, tengo que caminar en la luz y estoy en paz y estoy en comunión, que la común unión significa lo que hacemos aquí, porque estas cuatro paredes nos salvan, pero nos reunimos aquí para adorar al Señor. Como dijeron aquí hoy, ¿cuántas cuestiones pasaron? Muchísimas, y seguirán pasando, pero nos reunimos para adorar al Señor. Y ahí empezó otra cuestión importantísima. Cuando entendí, conforme dice en Efesios, que al creer en Cristo Él nos hizo sentar en los lugares celestiales y nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ahí se termina de quebrar la religiosidad, porque no sigo a Cristo por lo que me puede dar, sino por todo lo que tengo para agradecerle a Él. Porque en medio de las pruebas, en medio de las luchas, las dificultades, Él me está acompañando, Él nos está acompañando cada día,
porque Él dijo, yo estoy contigo y no te voy a dejar. Y cuando vienen todas esas situaciones, qué lindo es sentirse acompañado. Con mi esposa, este último año, después de lo que acontece con mi hijo David, de su tema de pubertad precoz, su imagen en la hipófisis, que no se sabe si es un tumor o no, hay momentos difíciles. Hay momentos en los cuales hasta la fe flaquea. Y ahí vino otra cuestión, porque además de renegar, usted sabe cómo está la cuestión de la salud, ¿verdad? Estos últimos 4 meses peleando con la Superintendencia de Servicios de Salud para que OSECA cumpla con lo que tiene que hacer, yendo, viniendo y estando. Nuestra mente, o por lo menos mi cabeza, estaba aconteciendo cuestiones no de enojo, pero sí de un cansancio, y sintiendo que no le estaba dando a Dios todo lo que podía dar. Por una cuestión muy sencilla. Soy un ser humano y 40 y pico de años de pastor no me da ninguna garantía. Cada día necesito que el Señor vaya transformando mi vida para la gloria de su nombre. Y entonces esta palabra que hoy quiero compartir es más que importante. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Yo voy a tomar 6, 7 versículos nada más. Porque este capítulo en especial tiene que ver con 2 cuestiones y abordarlo en total hoy no podríamos comer. Lleva mucho tiempo. Voy a destacar uno nada más, que es el que quiero dejar, porque hoy el Señor confirmó con lo que dijo mi hermano, y después usted lo va a entender, cómo el Espíritu de Dios hace para que nosotros seamos bendecidos. Porque estar sentado en los lugares celestiales no significa que no voy a tener problemas, sino significa que el Señor nos va a bendecir. Y la palabra me dice que el Señor nos bendice, ¿para qué? Para ser de bendición a otros. Amén. Primera de Corintios capítulo 14, vamos a leer en la versión Reina Valera, y luego yo lo voy a leer en la NTV, que ayuda un poco más y es más interesante. Dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque dice que hablan lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí, en principio. Esto aborda el apóstol Pablo 2 temas, por eso digo que es largo, y no estamos acá para hablar de un tema muy religioso que es el hablar en lenguas, sino que Pablo llama la atención a los corintios diciéndoles que ellos que han puesto en primer lugar el tema de hablar en lenguas, no está mal, no es el tema, sino le dice que profeticéis. Y hoy en día la iglesia a través del neopentecostalismo está trayendo uno de los más graves problemas
que es tergiversar lo que es la profecía. De tal manera que se han erigido escuelas de profetas pagas. No sé si me entiende, hermano. Pagas. Pero no es lo que la palabra dice. Y yo quisiera con toda humildad que vayamos mirando de qué se trata lo que es profecía. Si usted me acompaña. Profecía en el sentido restringido de predicción inspirada del porvenir tiene un lugar singular en las Escrituras. Dios trasciende el tiempo y el espacio y puede hablar a la vez del pasado, del presente y del futuro. Solo Dios. Si uno mira y observa y lee la Escritura, va a ver que de los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos. Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el sentido del profeta y de la profecía? ¿Por qué hoy el neopentecostalismo y el enemigo ha introducido en la iglesia este tema de la profecía? Y como me encantó lo que hiciste con el video, aunque alguno se enoje, lo que quiere Dios es sacarnos de la ignorancia. ¿Para qué? Para que no perezcamos. Así dice la palabra del Señor. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Aunque sea ingeniero, aunque sea médico, no, conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe proviene, ¿por qué cosa? Porque el pastor es nuestro superhéroe. Yo cuando sea grande quiero ser como Antonio. Pero no es eso. Sino la fe proviene por el oír la palabra de Dios. Y una iglesia que no se basa en la palabra de Dios es una iglesia que fácilmente puede ser engañada. Al tiempo tal que usted va a ver que hoy se dice, cuando uno se equivoca, la culpa es del diablo. No, mi querido hermano, me equivoqué yo. Pero es más fácil echarle la culpa al otro que asumir la responsabilidad de que tengo que cambiar. ¿Para qué? Para ser una mejor persona. Y si soy cristiano, tengo que cambiar para que sea de agrado a Dios. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces quiere decir que voy a ser más lindo. No. A mí Dios me hizo lindo, pero no tan lindo como quisiera yo. Pero Dios nos ha dado algo que es la lindura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para Dios somos lindos, para Dios somos importantes, para Dios somos lo que Él tanto ama, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todos los profetas trataron el tema, estamos hablando del Antiguo Testamento, todos ellos trataron el tema Jesucristo, su persona, sus venidas, sus sufrimientos expiatorios, su retorno, su gloria y su reino. De eso habla el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios preparó al pueblo para aquel Mesías que vendría a restaurar su pueblo. Por eso dice la palabra que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, de la restauración. ¿Para qué? Para que anunciemos al mundo, seamos testigos de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso hoy la Santa Cena, hacer memoria de su sacrificio, que no es el sacrificio del pastor, que tenemos muchísimos, pero también tenemos muchos errores y muchas dificultades. Y solo el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a entender la voluntad de Dios. Voluntad que es buena, que es perfecta y que es más que agradable. ¿Usted lo considera así? Qué bueno.
A ellos les fueron revelados por adelantado la época y las circunstancias de las dos apariciones de Cristo. Esto es lo que vieron los profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro capítulo 1, verso 11 dice, se preguntaban los profetas a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Es decir, Dios levantó los profetas, ¿para qué? Para que vieran y hablaran al pueblo, para corregirlo, para entender. Por eso es que cuando hablaba y Dios les recomendaba a los israelitas, porque eran portadores de la palabra, Dios había hablado con ellos y hoy a nosotros nos habla a través de Cristo. Hay una perfecta armonía, para que quede claro, entre los profetas del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento. El versículo 12 de 1 de Pedro dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no era para ellos, no era para ellos mismos, sino para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela de profetas no te va a enseñar nunca, porque lo que tenés de parte de Dios es de parte de Dios, y no del pastor ni de algún iluminado que quiera hacer creer a través del negocio que uno puede llegar a ser portador del mensaje de profecía. El Espíritu Santo es el único que nos hace y nos lleva a la verdadera profecía. Ninguna profecía puede ser objeto de interpretación propia. Cuando Dios trae una profecía, se va a cumplir porque proviene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta ahí? En el Antiguo Testamento, todas las profecías eran dadas como parte de una evidencia. De hecho, el profeta era llamado también vidente, porque estaba viendo acontecimientos que iba a hablar. Isaías, cuando profetizó de Cristo, ¿de qué habló? De lo que iba a venir. No estaba entendiendo, pero sí llevó esto. Esta etimología de ser profeta, Deuteronomio 18:18, Dios habla con Moisés y le dice, levantaré un profeta como tú, de entre tus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene, porque es que Dios reviste a su heraldo, a su profeta, de los dones particulares. ¿Para qué? Para edificar a su pueblo, para edificar a su iglesia. El ministerio profético fue hasta Malaquías. Después hubo un silencio de 400 años, hasta que llegó el tiempo de la venida de Cristo y entonces hubo alguien que dijo, en Lucas 1:67, Zacarías, dice, lleno del Espíritu Santo, dio la siguiente profecía. ¿Qué habló? Del Cristo que estaba, ¿dónde? En la panza de María. La primera de muchas. Ahora, todo esto que les comenté me lleva a lo de hoy. Hoy, la profecía que se está tratando de instalar es como el horóscopo. No sé si usted vio el diario hoy o lo consultó, espero que no. Pero si usted agarra el horóscopo, va a encontrar
del amor, de las riquezas, del bienestar. Y usted va a encontrar en ese horóscopo qué es lo que puede hacer hoy, hasta qué número jugar en la quinela, en algunos. Y mucha gente se mueve por eso. Y hay muchos hombres dentro de la iglesia que están haciendo lo mismo, porque te dicen que van a recibir en un futuro no muy lejano la casa que tanto anhelás, el auto que tanto estás deseando, previo pacto con el Señor de entregar tu dinero, Dios te va a bendecir. Hoy no es el día, hoy siempre es el día del Señor en el cual Dios levanta. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que te diga. Es el sello de los horóscopos cristianos. Y yo quiero decirte una realidad. Vamos a ver el versículo 3. Yo quiero que usted lo escuche en la versión de NTV. Dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Vamos de vuelta. En cambio, el que profetiza, dice Pablo, fortalece a otros, los anima y los consuela. Luego dice que habla, y esto sí lo quiero remarcar para que lo busquen en su casa, el hablar en lenguas no es para la iglesia, es para los incrédulos, dice. Pero el que profetiza fortalece. ¿Qué es fortalecer? La virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. Animar es acercarse a otros para ayudar. Consolar es ayudar a una persona deprimida, maltratada, rota hasta el punto de no ser capaz de recuperar el aliento, ayudarla a respirar nuevamente. Y entonces acá vamos a entender que la profecía hoy no tiene nada que ver con lo que Dios tenía, porque hoy nosotros tenemos la palabra profética segura, que es la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y lo que es la profecía se trata que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida una comunicación con Dios, la cual Dios te va a utilizar para traer profecía a la iglesia. Pero no para que hagamos un horóscopo, sino para que seamos capaces de escuchar la voz del Señor y llevarle a otro la fortaleza, el ánimo y la consolación por la que está pasando. Yo les conté lo que me está aconteciendo este tiempo. Muchas veces tanta carga hace que, como les decía, nuestra fe decaiga y hasta que nuestros oídos se puedan llenar de cera, porque ya no escuchamos bien. Y no porque estemos en pecado, sino simplemente porque nos abruman las circunstancias. Y entonces Dios, que nos ama tanto, utiliza la vida de un hermano o de una hermana para acercarse, para darte un fuerte abrazo y decirte: siento de Dios que Dios te ama mucho. Eso solo. Como dijo mi hermano hoy, no sé por qué lo digo. Eso es la profecía en la iglesia. Porque alguien está necesitando ser fortalecido y solamente porque no lo está escuchando a Dios, pero Dios está queriendo tratar con él, va a levantar al hermano en el cual te va a dar ese fuerte abrazo, ese beso tan maravilloso y te va a decir cosas que ni él sabe, pero que van a ser bendición para tu vida. Porque te bendigo para que seas bendición. Te bendigo para que traiga lo que la iglesia está necesitando. Y no para decirte que vas a recibir una casa, Claro que lo podemos recibir. No, Dios es grande, pero
estoy acá porque quiero tener mejor relación con el Señor. Vengo a la casa de Dios, como dije al principio, porque quiero reunirme con los hermanos, porque veo que tan bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Habitar significa compartir, habitar significa condolerse, habitar significa me duele lo que le está pasando al hermano y entonces le voy a dar un abrazo y lo voy a fortalecer con mi actitud y con la palabra del Señor. Ese es el verdadero profeta que Dios está levantando hoy y por eso la palabra nos está llevando a esto. Porque hay mucha gente que necesita la fortaleza, el ánimo y la consolación. El enemigo ha traído la profecía como una evidencia, tratando de ilusionar, porque a quién no le gusta que le digan cosas lindas, ¿no es cierto? Que le diga cuántas cosas buenas vienen después. Y con esa ilusión tratan de que no piensen. Deja todo en las manos del Señor. Y si algo te pasa en el camino, es culpa del diablo. No. La verdadera profecía es aquella por la cual Pablo le habla a los corintios. Y usted mira cómo, en las circunstancias, ¿quién no tiene un problema hoy? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, empezando por mí, ¿cuántos problemas está atravesando? No, hoy no comemos, se va la hora. Todos tenemos problemas. Pero cuando alguien se acerca, te anima, te consuela, te fortalece, la vida que cada uno vivimos comienza a cambiar y hasta los colores toman otra relación. Y hasta me da más ganas de acercarme al Señor y dar gracias por el hermano y por el amor que Dios tiene para con mi vida, que lo usa para hacerme sentir el amor tan maravilloso. Pablo dice a los Corintios, versículo 1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Me entiende, hermano? Ojalá la iglesia sea la escuela de profecía en la cual todos los que vengamos a la casa del Señor tengamos el ánimo de poder fortalecer la vida de cada uno, uno por otro. Entonces, allí tendremos la verdadera comunión. Y cuando estamos en la comunión, estamos en la luz, estamos en paz. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Podés creer esto? Y entonces, si esta es verdad, podemos participar de la Santa Cena. Pero quiero dejarles el último versículo. El verso 40 dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de paz. Dios es Dios de orden. Cuando usted vea que alguien está zapateando, golpeándose la cabeza, saltando como perro, ladrando, arrastrándose como víbora, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en aquel que se levanta y le da un fuerte abrazo, con todo el cariño al hermano, queriendo y viéndolo como de mayor estima a él que la propia. Eso es la profecía que Dios tiene hoy. Porque lo que vendrá ya está en el Apocalipsis. Nosotros esperamos Cristo. Y Él cada día nos lleva de gloria en gloria. Cada día nos lleva de triunfo en triunfo. Aunque somos contados como ovejas para el matadero, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que venga la prueba, la tribulación, la angustia, la guerra, todos los desastres, la pandemia, como dijo mi hermana, 1 año y medio cerrado, no nos puede vencer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, me gustó de vuelta, si Dios es con nosotros, a ver,